Bueno, el tema para hoy tiene por título: a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cómo es? A quien mucho se le perdona, mucho ama. Y vamos a entender qué significa y cuál es en lo que se basa esta frase que está en su palabra. Y vamos a ir a Lucas capítulo 7. Lucas 7, 36 al 50. Lucas capítulo 7. Listo, ahí vamos a verlo en Nueva Versión Internacional. Nos vamos a Lucas 7, 36. Y dice así, ya lo tenemos ahí, todavía no. Bueno, usted ya lo está encontrando también en su Biblia. Tenemos un momentico a ver, para que podamos ir siguiendo la lectura. Lucas 7, 36. Y es algo que normalmente está en la palabra y tenemos que tener presente, que cuando Dios nos perdona bastante, nos perdona mucho. Y dependiendo de lo que sintamos y nos demos cuenta de lo que Él ha perdonado y lo entendamos, vamos a estar agradecidos de entregarle nuestra vida a Él. ¿Sí? Y vamos entonces ahí ya con el 7 y dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús. ¿A qué lo invitó? A comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Sabes, muy posiblemente tú y yo podemos invitar a Jesús a nuestra vida, pero tener la misma actitud o conciencia del fariseo. ¿Y qué es un fariseo? Un fariseo era un religioso de la época de Jesús. Era una secta que se había desarrollado o se había formado después de que había regresado el pueblo de Israel del exilio de Babilonia, de Asiria. Y ellos se inventaron una secta siendo muy cuidadosos y siguiendo la ley, pero se inventaban otras leyes adicionales y asumían que las leyes sacerdotales dadas a Aarón y a su descendencia, ellos las podían adoptar para verse y sentirse mucho más santos. Pero era simplemente, en la mayoría de los casos, apariencia. Y dice que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo ¿una qué? Una mujer que tenía fama de pecadora. Otras versiones dicen que era alguien que trabajaba o estaba en la prostitución. Y dice que tenía fama de pecadora. Si tenía fama era porque conocían que tenía esta actividad. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, y yo pienso, cuando yo leía esa palabra decía, yo creo que no se enteró porque simplemente se enteró. ¿Ves? Por ahí están diciendo que Jesús está en la casa del fariseo. Yo pensaría más bien que esta mujer tenía ya la inquietud, tenía el interés de conocer a Jesús. Porque dice que cuando se enteró, normalmente uno a veces se entera de cosas que indaga y busca, ¿cierto? Cuando usted quiere conocer, saber algo, usted lo investiga, lo mira, hoy día lo googlea, ¿cierto? ¿Saben qué es googlear? Bueno, ahí todos saben ya, meterse a Google y decir, bueno. Y en ese tiempo las noticias se pasaban de voz a voz, se contaban. Y dice que cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de ¿qué? De perfume. Se presentó allí. Una mujer pecadora, una mujer que tenía fama, era conocida. Tener fama es ser conocido. Vamos al 38. Llorando. ¿Qué hizo la mujer? Llorando.
se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Y yo le pregunto a las mujeres, ¿qué es lo que ustedes aman de su físico? ¿Qué es lo que más cuidan de ustedes? El cabello. Ay, me ensuciaste el cabello, no me lo toques. ¿Sí? Horas y horas cuidando el cabello y la mantienen muy hermosos, todas muy lindas con el cabello. Y es algo que naturalmente, sube un poquito porque es algo que naturalmente las mujeres cuidan y mantienen muy bonito. Y yo veía que en medio de esta palabra a ella no le importó. Y los pies de Jesús podrían estar llenos de polvo o no. Sí, porque venía de andar, las calles eran con polvo, el piso era en tierra. Y esta mujer dice que llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Una mujer ¿qué? Pecadora como usted y como yo. Y luego lo secó con los cabellos. Un símbolo de ¿qué? De humildad y humillación. ¿Alguna de ustedes se atrevería a secar algo con su cabello? También se los besaba y se los ungía con el perfume. Una mujer que ve a Jesús, lo encuentra, lo busca, y allí sentado a la mesa se postra a sus pies y empieza a llorar, empieza a humillarse delante de él. Yo creo que podemos imaginarnos un poquito el cuadro, ¿cierto? La imagen, la situación. 39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Dijo para sí. En su pensamiento tal vez lo pudo decir en voz baja, pero para sí dijo, déjalo todavía en el 39, dalo en el 39 todavía. Y él lo había invitado a comer. Y si lo invitó a su casa y a su mesa, parece ser que todavía él no creía que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Tal vez que dijo, no, este tipo habla chévere, invitémoslo a la casa, llevémoslo a comer, porque habla muy rico, habla bueno, habla sabroso. Pero tal vez en su corazón no había ninguna intención o de reconocer que el que estaba ahí era ¿quién? El Hijo de Dios. Y lo había invitado. Y simplemente empezó a juzgar cuando vio que la mujer se arrodilló, se postró. Porque claro, él si era un fariseo, los fariseos despreciaban a cualquier tipo de persona que fuera pecadora o que incluso a veces no fuera fariseo como ellos. Porque era como un club, era como un círculo cerrado donde solo entre ellos se aceptaban. Y dice, si este hombre fuera ¿qué? Ni siquiera pensaba o aceptaba que Dios hablaba a través de él. Lo dijo para sí. Dijo, si supiera quién lo está tocando. No se dejaría tocar tal vez esa clase de mujer. Si fuera profeta, sabría quién está ahí. 30 y 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta. Jesús, ¿por qué le dijo a manera de respuesta? Jesús, ¿quién es? Dios. ¿Conoce nuestros pensamientos? Claro, conoce nuestro corazón. Entonces dice Jesús, le dijo de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. Sí, claro. Cuénteme, maestro. Porque él era un maestro. Jesús enseñaba en las sinagogas y todos lo conocían como un rabí, un maestro. Y le decía, sí, dime, maestro.
pero en su corazón juzgaba a Jesús. 41. Y le dijo así: 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. ¿Alguien aquí le ha debido dinero a algún prestamista? ¿Cierto? A veces de esos que amenazan, ¿cierto? Los gotereros, que llaman por ahí, gota a gota. Sí, muchas veces, porque entonces dice, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata. Por ahí tratando de mirar más o menos, eso era bastantica plata, como más o menos unos 4,000 euros, eran como solo 30 monedas. Imagínense, si 4,000 euros son 30 monedas, ¿cuántos serán? Aproximadamente 500 monedas. Eso es un poco de plata hoy día y en ese tiempo. Entonces dice, cierto prestamista le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Sigamos. Como no tenían, ojo, ¿qué? No, ni el que le debía 50 ni el que le debía 500 tenía dinero, tenía con qué pagarle. Dice, les perdonó la deuda a los 2. No solo se la perdonó al que debía más o al que debía menos, sino a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? 43. ¿Le preguntó eso a quién? A Simón el fariseo. Supongo que aquel, ¿qué dijo? Supongo, creo, que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien. O sea, has dado una respuesta correcta, has juzgado bien. Le dijo Jesús, 44. Luego se volvió hacia la mujer que estaba ahí a sus pies, derramada en llanto. ¿Alguien aquí se ha derramado en llanto? Se ha postrado delante del Señor. Dice, se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? La misma que Simón había dicho, si supiera quién es. ¿Ves a esta mujer? Y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, Simón, no me diste agua para los pies. Mire que Simón, el fariseo, ¿fue cortés o fue descortés con Jesús? Fue descortés porque la tradición decía, y los fariseos tenían algo muy arraigado también con las leyes judías, era que cuando alguien venía, un visitante, ellos eran hospedadores. Pero aún, aunque le decía maestro y no creía en su divinidad y su poder, ni siquiera le dio agua. Porque normalmente en una familia rica tenían esclavos que lavaban los pies. Pero en una familia promedio ponían la poncherita ahí en la entrada para que ellos se mojaran, se quitaran el polvo y unas toallitas para que se secaran. Dice, cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. 45. Tú no me besaste. Mira, lo invitó a su casa y ni siquiera le dijo bienvenido con los pies, ni siquiera le dio el besito. Bueno, usted llegue de visita a algún lado, lo invitan a almorzar. Buenas tardes. Ay, ¿me puede siga? Y ni le, bueno, tal vez sí le dieron almuerzo, pero no le dieron esa, digámoslo así, esa atención y ese recibimiento. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Siguiente. Tú no me ungiste la cabeza. Simón, no me ungiste la cabeza, como la costumbre que tenemos de echarle un aceite como de perfume o de unción en la cabeza. ¿Alguno de ustedes tiene aceite para las visitas? No, bueno, aquí no se acostumbra, pero muchas veces uno llega y lo primero es va a tomar agüita, juguito, ¿cierto? Gaseosa o aguapanelitas paisa, ¿cierto? Muy rica. Los que nos criamos a punta de aguapanelita. Dice, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. 47. Eso. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados.
Ojo con esa parte y esa expresión. Tú puedes tener muchos pecados, y tenemos muchos pecados, y traíamos muchos pecados, pero solamente somos agradecidos cuando sentimos que Dios nos perdonó los pecados. Porque puede suceder que tú has tenido muchos pecados, pero no sientes que te los perdonaron, y sigues cargando con los pecados que fueron limpiados por la sangre de Jesús. Ojo, Él los limpia siempre y cuando tú y yo nos arrepintamos, los confesemos y recibamos su perdón. Y por eso decía Jesús, por esto te digo, si he llamado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y viene una situación, y es que cuando tú y yo no somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado delante de Dios, pensamos que nuestros pecados son una bobada comparados con los pecados de otros, ¿cierto? Porque muchas veces hemos estado en la cultura como enseñados a darle una estratificación a los pecados. Y pensamos que algunos pecados son como graves, que algunos pecados son leves, otros son sin mayor importancia, ¿cierto? Incluso nos enseñaban antiguamente que había mentiritas buenas, malas, y mentiras ¿qué? Pero mentira es mentira. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado, creemos que no hay nada que perdonarnos y que todo anda muy bien. Y por eso tal vez tú y yo no podemos agradecer y derramarnos delante de la presencia de Dios, porque no hemos sido conscientes de la gravedad de nuestro pecado. Y porque a veces le damos una estima a unos pecados, otro valor a otros, cuando todos son iguales. Y mira, ¿sabes qué es pecado? ¿Quién me dice definición de pecado? ¿Qué será el pecado? Algunos dicen es que todo. No, pecado es todo aquello que traspase la línea de lo que Dios ha determinado que no es correcto. Eso es pecado, es transgredir esa línea, es violar ese estatuto que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces necesitamos, iglesia, ser conscientes, pedir perdón, porque si no, tú y yo nos vamos a seguir sintiendo buenos y que somos mejores que otros, y por eso es que tu vida espiritual no avanza. ¿Sabes por qué? Porque te cuesta humillarte delante de Dios y rendirte y vaciarte en vergüenza, en lágrimas y en agradecimiento. Mira, esta mujer, hasta donde vamos, ya era consciente, y Jesús estaba hablando, y ella estaba creyendo que Jesús perdonaba los pecados. Y yo recuerdo cuando yo les he contado que en un tiempo de mi vida yo me sentía muy bueno, sentía que era bueno, sentía que habían peores que yo, cuando yo era de los más malos, solo que no lo había reconocido y no me había fijado que mi pecado era tan grave como cualquier otro pecado. Y yo quiero hoy, y el Señor ponía en mi corazón, mira, yo quiero que mi iglesia, todos me amen mucho, porque se van a dar cuenta que han pecado mucho. Pero claro, como le hemos dado ciertos valores diferentes al pecado, incluso hemos señalado, mirado por encima del hombro, como en el caso de esta mujer pecadora, que tenía ¿qué? Fama, ¿cierto? Y era un pecado que a la luz del público, de toda la gente, era muy delicado y muy grave. Y yo quiero que vamos a Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19, y miremos qué tan buenos somos. Miremos qué tan diferentes somos nosotros o nos consideramos como que es que no hemos hecho nada. No, es que yo estoy tan chiquito que todavía no he hecho nada.
Entonces nos cuesta reconocer en nuestro corazón que le hemos fallado tanto al Señor. ¿Quién cree que le ha fallado mucho al Señor? Ese es el primer requisito. Y a veces hay ocasiones donde me parece hermoso cuando alguien me llama o me dice o nos dice: pastores, es que trato, intento, pero soy malo. Yo le digo: es que somos malos. Y sabes, lo primero y el primer paso que tú y yo tenemos que tener es reconocer nuestra maldad. Ese es el primer paso, porque es que Dios sabe que somos malos. Por eso vino a perdonarnos y a limpiarnos. Y vamos a ir a Gálatas para que miremos como una radiografía de a ver si unos pecados son peores que otros. Y tal vez nos sintamos muy dignos. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosas se conocen bien. ¿Cuáles son? Las obras, las actuaciones, el proceder de nuestra naturaleza pecaminosa. Y te explico, iglesia, o si no conoces qué es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza es la que heredamos del pecado original de Adán y Eva. De ese pecado inicial, nosotros por descendencia, cada que nacemos, recibimos en nuestra vida como esa mancha de la tendencia pecaminosa. ¿Usted le tiene que enseñar a un niño que sea grosero? ¿Ah? Usted los deja solos 3 minuticos a 2 niños pequeños y terminan arañados, mordidos. Sí, porque en la naturaleza de nosotros está el hacer el mal. El mal nos enseña, el mal lo traemos dentro. ¿Quién es malo aquí por naturaleza? Naturaleza, instinto. Instinto. Y bueno, entonces vamos, dice, las obras son inmoralidad sexual. ¿Eso qué incluye? Adulterio, fornicación, malos pensamientos, todo tipo de acciones de tipo sexual, infidelidad matrimonial. Eso es inmoralidad sexual. Pornografía. Muchas de esas cosas son pecados de inmoralidad sexual. En el caso de la mujer que lloraba y que se postró ante Dios, ¿tenía un problema de inmoralidad sexual? Sí. ¿Nosotros hemos tenido o podemos tener problemas de inmoralidad sexual? Sí, claro. Y ojalá que sea que teníamos, porque se los hemos entregado al Señor. Pero eso es fruto ¿de quién? De esta carne. Sin Dios, esta carne quiere hacer lo bueno o lo malo. Lo malo. Impureza, libertinaje. Hago lo que quiero. No quiero que nadie me diga cómo hacer las cosas, porque es que yo me mando solo y a mí nadie me manda. Y libertinos en muchos aspectos. Idolatría, mira lo que me gusta como dice 20. ¿Por qué será que dice idolatría y brujería? Porque la Biblia dice que cuando somos idólatras es como si fuéramos hechiceros o brujos. Claro, porque solo un hechicero pone un ídolo por delante de Dios, por encima de Dios. ¿Sí entiendes la relación? ¿Por qué lo dice así? No dice coma brujería, sino idolatría y brujería. Para Dios el pecado de idolatría, y puede que tu ídolo sea ¿quién? Una persona, un animal, una cosa, algo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Y hablábamos en el congreso con los del grupo 2. ¿Alguien le gustaría ir al grupo 2? Segundo congreso, segundo encuentro, algo muy especial. Y hablábamos de los anhelos, de los apegos. Y muchas veces tienes que revisarte y revisarnos, porque a veces amamos más las cosas, los animales, que a las mismas personas. Y tal vez eso lo aprendimos en nuestra vida cotidiana, pero Dios quiere que aprendamos a amar ¿a quién? Al prójimo. Obviamente hay que respetar y amar la naturaleza, pero no por encima de Dios ni de nuestros hermanos.
¿Estamos entendiendo ahí? Y dice entonces también, odios. Esta mujer era prostituta. Pero cuando yo odio, soy tan pecador como esa prostituta. A veces todavía con resentimientos y odios en nuestro corazón, es que no le puedo perdonar. Es que no puedo. Yo le perdono esto, pero eso jamás. ¿Te crees más que Dios? Te perdonó a ti, ahora tú no perdonas. Discordias. Ay, pues que yo no soy tan malo, yo prostituta no soy. ¿Te gusta estar peleando? ¿Te gusta estar armando bochinche y armando un problema por todo y enojándote por todo? Ese silencio es como chévere, el Señor le está hablando a tu corazón. Y a veces decimos, es que yo no salí del alcoholismo, ni la drogadicción, ni fui prostituto o prostituta. Yo soy una persona chévere, yo no le hago mal a nadie, soy bueno. Y la idea es que hoy nos bajemos de la nube, porque te quiero ayudar a entrar a ese lugar donde te puedas humillar delante de Dios y agradezcas lo que Él hizo en la cruz y tu vida pueda crecer de verdad. Discordias. Estamos en el 20, ¿cierto? Odio, discordia. Todo hay un pero. Para todo hay una respuesta agresiva, una actitud, una respuesta, una reacción. Arrebatos de ira. Lo dejan a uno hablando solo y le tiran la puerta, o uno los tira. ¿Ah? Celos, discordia, celos. Y esos celos, no de celos, el celo santo de Dios, porque dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos quiere solo para Él. Pero nosotros tenemos celos, es porque a ese le dieron y a mí no. Es que a él lo saludaron y a mí no. ¿Quiénes somos nosotros, muchachos? Somos nadie. Somos nada. Celos, arrebatos de ira. ¿Alguien aquí con arrebatos de ira? Mira, si todavía mantenemos en esas cosas, estamos al mismo nivel de la inmoralidad sexual que humanamente o terrenalmente creemos que es lo más malo y perverso. Pero son pecados que ofenden a nuestro Señor, pecados que manchan nuestra vida. Rivalidades, ¿qué son rivalidades? Que le gusta estar peleando y armando problema por todo. Disensiones, le gusta discutir todo el tiempo. No te quedas callado, no pierdes una. Y nadie te puede decir nada porque tienes 4 piedras en la mano para responder. Yo no sé si en tu corazón ya estás evidenciando que eres y somos muy pecadores. Es que era prostituta, con razón, hasta con el pelo lo limpió Mira, nosotros somos igual de malos. Dios nos ha perdonado tantas cosas que hemos traído toda la vida. Y lo único que podemos hacer es tumbarnos a los pies de Jesús y darle gracias por tanto perdón, tanto amor que nos ha dado, que nos ha libertado del pecado, nos ha libertado del poder que tenía la ley para destruirnos y matarnos. Hemos cumplido la ley.
No, nadie puede cumplirla. ¿Será que alguien se salva por la ley? Primero, no la puede cumplir. El único que la cumplió fue Jesús, la cumplió por nosotros. O sea que si tú y yo nos dicen, bueno, yo no quiero saber nada de Jesús, yo voy a obedecer las leyes de Moisés, las leyes que dio el Señor en la Biblia. Bueno, vamos a mirar si sí pasa la prueba. Y la pregunta es, ¿será que has mentido? Dice la Biblia, no mentirás, la ley. ¿Has mentido alguna vez? Levante la mano a los mentirosos que alguna vez han dicho una mentira. Ok. ¿Has robado? Sí. Cualquier cosita, una monedita por ahí le cayó. Un billete 50. Ve, ¿dónde está el cosa? Ah, eso es allí. Has matado a alguien. Dice la Biblia que si con el pensamiento hemos llamado idiota, hemos maldecido, ya lo matamos. Entonces la consecuencia de traspasar la ley es que usted y yo somos dignos de condenación y de muerte eterna por haber infringido, ¿qué? La ley, los 10 mandamientos. ¿Hay alguien aquí bueno? A Jesús le decían, maestro bueno. Y siendo él el Hijo de Dios, le dijo, mira, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Y es Dios. Solo hay uno. Y nosotros, muchachos, iglesia hermosa del Señor, tenemos que entender. Y vamos allá al versículo, no hemos terminado. No hemos terminado, apenas estamos empezando la lista. ¿Alguien dice bingo ahí en esa lista? ¿Ya chuleado más de uno? Ok, y esas son las obras. Mira, cuando tú andas en la carne, cuando tú y yo nos dejamos mover por nosotros mismos, eso es lo que sale de nosotros. Por eso tú no puedes decir, no, es que yo no he podido, es que a mí no me queda tiempo para orar, para leer la Biblia. Pues si no lo haces, vas a seguir actuando, ¿quién? Tú mismo, tu carne. ¿Y tu carne qué produce? Pecados, inmoralidad sexual. ¿Qué más produce? Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, discusiones. Se causan divisiones. ¿Sabe qué es causar divisiones o sectarismos? Cuando usted arma por ahí grupitos y, ay no, con eso no nos juntemos. Venga, solamente nosotros. No, sáquelo de ahí, sáquelo. Sáquelo del grupo de WhatsApp, fuera. Eso es sectarismos. ¿Has hecho eso alguna vez? Claro que lo hemos hecho. Entonces, ¿hemos actuado en el espíritu o en la carne? En la carne. 21. ¿Qué más sale de la carne? Si tú actúas bajo tu propio control, tú mismo, van a haber envidias. ¿Alguien sabe qué es envidiar? Ay, ese vestido está muy lindo, pero me quedaría mejor a mí. Borracheras. Le gusta mucho el tomate. Tomate uno, tomate dos, tomate el otro. Y otras, dice, orgías. Sexo indiscriminado, todos contra todos, cosas horribles que se ven en el mundo. Les advierto ahora, como antes lo hice. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, a través del Espíritu Santo, él escribió a la iglesia de Gálatas. Como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿será que nosotros nos vamos a perder heredar el cielo por estar peleando todo el tiempo, discutiendo, haciendo divisiones? Vamos con los pecados que aparentemente para nosotros son los más leves. ¿Sabes? Porque cuando yo tengo celos, ira, contienda, disensiones, cuando por todo pongo problema, ¿quién está dirigiendo mi vida?
¿Dios o yo? Yo, Joselito. Yo mismo estoy dirigiendo mi vida. Cuando estas manifestaciones están en tu vida, es porque no estamos buscando vivir dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Porque mira, tú y yo, iglesia, humanamente somos una porquería, diría yo. Nuestra carne es así, trapo de inmundicia, llaga podrida la cabeza a los pies. Tenemos que entender que nosotros en nuestra propia humanidad somos malísimos. Somos peor que al nivel de cualquier mayor pecador que hay. Entonces, ¿será que tenemos algo por lo cual amar mucho a Dios o no? Si Dios te perdonó y te limpió, y estamos en un proceso, y si en este momento, mira, tú estás aún con luchas, si hoy tomas conciencia, te arrepientes, reconoces, Dios te va a perdonar tu pecado, obviamente. Pero que Él vea en tu corazón el arrepentimiento y la intención de enmendar tus actos. Así como esta mujer, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Para que nosotros leímos todo, ¿cierto? Lo de o nos faltó algo en la de Lucas. Leímos hasta el 50, ¿no? Estábamos en el 36. ¿Hasta qué número habíamos leído ahorita? Hasta el 40. Ok. Sí, no me ungiste la cabeza, por eso te digo, amado mucho. Volvamos al 47. Porque quería llevarte a que dejemos de mirar. Porque tal vez diramos, ay, mira, era una prostituta, qué pesar. Con razón se le humilló a Jesús. ¿Será que tú y yo debemos hacer lo mismo? ¿Quién tiene que hacer lo mismo que hizo ella? Porque somos pecadores y hemos ofendido a Dios de muchas formas. Y para Dios es tan pecado cualquiera de esos como... Y la idea es que tú no te sientas mejor que el que tienes a tu lado. Porque muchas veces pensamos que el otro, el que vive, nuestra esposa, nuestro esposo, es peor que yo. Cuando delante de Dios necesitamos todos la misma ayuda de parte del Señor. Si fueras tan buena, creo ya no estaríamos aquí en la tierra. Pero necesitamos de nuestro Señor. Volvimos ahí al 47, que era para llevarte a ese paralelo. 48 dice, entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué hizo que Dios, Jesús, perdonara los pecados de esta mujer? La humillación, el arrepentimiento y haberse sentido avergonzada de ofender ¿a quién? A Dios. Y Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Tus pecados te son perdonados. 49. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Vete en paz. Entonces la pregunta ahora, bueno, ¿yo qué hago con esta cantidad de pecados que Dios me perdonó? Me los limpió, pero siguen en mí tratando de operar y de llevarme a hacer lo mismo. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos si el pecado que mora en nosotros siempre nos quiere llevar a hacer lo correcto o lo incorrecto? Lo incorrecto. ¿Alguien se ha preguntado eso? Bueno, sí, Él me perdonó. Bueno, estuvieron los que estuvieron en ese primer encuentro también. Bueno, listo, Jesús me limpió, Dios me limpió. ¿Ahora qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Dice la palabra, enmendar nuestro camino. Pero también hay instrucciones en su palabra y vamos a ir a Gálatas ahí mismo, pero nos vamos a devolver donde estábamos en Gálatas al capítulo 5, versículo 16.
Y dice de la siguiente manera. Empezamos ahora en el 19, ¿cierto? Vamos a devolvernos al 16 y dice así. Así que les digo, vivan. ¿Por qué? ¿Por qué dirá Dios que vivamos por el Espíritu? Porque si vivimos por nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Solamente pecados y todo lo que la carne produce. ¿Toda la vida hemos vivido según el Espíritu o la carne? Según la carne. Toda la vida. Entonces por eso le dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Y es el Espíritu humano o el de Dios? El de Dios. Y no seguirán, esa es la fórmula, seguir, vivan por el Espíritu. De allá que si tú lo único que haces de seguir el Espíritu es venir una vez por semana, alimentarte de la palabra, vas a vivir 6 días en tu carne y un ratico, 2 horitas recibiendo el Espíritu y sigues en las mismas. Pero yo ¿qué hago, pastor? Es que no he podido, no puedo, no. Es que no podemos nosotros. Cuando alguien dice, es que no puedo, sí, tienes razón, no puedes. Tú y yo no podemos. Porque ¿somos santos o somos malos? Somos malos. Necesitamos pegarnos de la fuente que es Dios, buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, el Espíritu Santo para que nos guíe, nos dirija. Y dice, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso es vivir en el Espíritu. Es buscar la fuente. Es tener intimidad, relación con Él, que tú tengas una disciplina de leer la palabra, de leerla poniéndole cuidado, de llevar una lectura sistemática, de orar, de alabar y de estar muy alerta y atento cuando tu carne se levante a hacer las cosas que le gusta hacer. Sería muy bueno que en tu casa cojas así sea un papelito y escribas esa listica de lo de la carne. No para ir a hacer mercado, sino para que lo pongas en un lugar donde todos los días lo veas. Y si hay alguna de las cosas que más sufres, aún con más razón la pongas ahí en letra, ¿cómo es Arial 700? Sí, que la veas y diga, los que practican estas cosas no heredarán, ¿qué? Y si nos pegamos del Señor, poco a poco vamos a empezar a vivir como a Él le agrada. Va a empezar a causar en nosotros el querer obedecer por amor, no por obligación, no porque es una regla, no porque, ay, ¿cómo es que es? Y Jesús, ¿cuántas veces usted se ha propuesto, ay, ¿cómo hago para no decir mentiras? Ay, pero es que, y dice mentiras y envidias y no honras a los padres porque estás más pendiente del detalle y lo que no hay que hacer que conocer la fuente del amor para que te produzca en ti el amor hacia la gente y no le quieras mentir, no lo quieras envidiar, no lo quieras matar, no lo quieras envidiar nada de lo que tenga, porque el amor es el que te va a impregnar para hacerlo lo que Él quiere según su voluntad. Vamos al 17. Porque ¿quién es esta? La carne desea lo que es contrario y el espíritu desea lo que es contrario a ella. ¿A quién? Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran, lo que quieren. Miren, nosotros no podemos y no debemos hacer lo que queramos. Porque cuando hacemos lo que queremos, ¿quién lo está haciendo? La carne es la que lo está haciendo. ¿Me entiendes? En nosotros está la naturaleza de pecado, la tendencia a hacer lo malo. Pero cuando nos controlamos por nosotros mismos y no vamos a la fuente y yo tomo mis decisiones, el libro que hablaba la pastora de, no los 66 libros de la Biblia, sino el 67, que fue escrito por cada uno de nosotros.
donde vamos y buscamos, ay, ¿qué hacer en esta? No, es que a mí me enseñaron así, que el que más duro habla es el que manda. Ah, que es que ahí me enseñaron que el camarón que se duerme, colorado tengo este ojo. Ah, no, ¿cómo es? Se lo lleva la corriente. Sí, porque nos criaron con muchos conceptos humanos, con viveza, con la malicia indígena. Es para referirse de donde venimos, esa malicia, el tumbao, el tumbis, y ese es el libro 67. Es que mi mamá toda la vida dominó a mi papá, lo aplastó, ella era la que mandaba, entonces yo también voy a mandar en mi casa porque es que mi mamá me lo enseñó. ¿Correcto o incorrecto? El espíritu es el que enseña, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y ustedes no pueden hacer lo que quieren. No podemos, si queremos agradar a Dios. Y vamos a este otro versículo 18, y quiero que, mira, aquí hay una revelación tan grande que hoy se me abrió así como, yo le dije, Señor, ¿qué quieres que yo le diga a tu iglesia? Y en estudiando este libro, este versículo tomó sentido, y llevaba 50 años, como por lo menos unos 35 años pasando por ese versículo, y yo no entendía, y se ha malinterpretado, y hoy el Señor me habló. ¿Quieren saber qué me dijo? Obviamente el Señor le habla a uno a través de la palabra, a través de los pensamientos, y uno siente que viene de Él porque son cosas conforme a su palabra. No, ojo que, ay, el Señor me dijo que me pusiera la blusa roja con los calzoncillos morados. Ay, el Señor me dijo que te pidiera prestado 2 millones de pesos y que no me los cobres. Sí, no falta. Por eso hay que tener cuidado cuando dice, ay, el Señor. Pero mira lo que dice ahí. Vamos a leerlo con mucha atención y dice, pero, dice, ustedes no pueden hacer lo que quieren y las obras de la carne, se lucha contra el espíritu, ¿cierto? ¿Cierto? En eso íbamos. Dice, pero si los guía, ¿quién? No están bajo la ley. Entonces uno a veces interpretaba, o sea, yo ya voy a la iglesia, entonces yo ya puedo violar la ley, porque ya estoy en el espíritu. Entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Algunos han llegado a entenderlo así, y mucha gente en muchas doctrinas lo entienden de esa manera. ¿Y sabes qué el Señor me decía? Léelo en negativo. Ojo, en positivo dice, pero si los guía, ojo, póngale todo su corazón a esto. Pero si los guía el espíritu, que es con E mayúscula, no están bajo la ley. No. Y la pregunta es, hagámoslo diferente, pero si no los guía, ojo, si no los guía el Espíritu de Dios, están bajo la ley. ¿Lo entiendes? Y por la ley, ¿quién se salva? Eso me lo habló el Señor hoy. Y lo están concluyendo en este momento. Si los guía el Espíritu por la comunión, por la relación, porque se dejan guiar, y aunque fallemos y aunque tengamos algún pequeño desliz inconsciente muchas veces, no vamos a estar bajo la ley ni bajo la condenación de la ley, porque Cristo murió para darnos vida. Pero si estamos andando detrás de Él, andando en el Espíritu, Él nos va a estar sacando de la condenación de la ley. Te lo repito. Ojo, otra vez. Si los guía, hay una revelación tan gigante. Ahí tumba todo argumento de la famosa teología de la gracia. Lo está diciendo la palabra. Yo he pasado por ese versículo cantidad de veces, y hoy el Señor me corroboraba y me confirmaba
que solo la única forma de heredar el reino de los cielos es cuando yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Y Él automáticamente me quita y me saca de estar bajo la condenación de la ley. ¿Me entiendes? Pero si no me guía el Espíritu de Dios, quedo bajo la ley, me salgo de la cobertura que Cristo me daba por estar andando con la sombrillita detrás de Él. Hagamos de cuenta que es como un paraguas y está Cristo con Él y tiene una sombra de gracia, una sombra, una luz al contrario, no es una sombrilla, es una lucecilla. Hagamos de cuenta que lo que alumbra es dentro de la sombrilla y Él está tomándola y está con Él, y cuando yo me pego de Él para que me guíe, Él me está librando del poder de la condenación que hay alrededor por la ley. Pero cuando me suelto y no me dejo guiar por el Espíritu, sino que me dejo guiar por mi carne, quedo a expensas ¿de quién? De la ley. Y la ley, por la ley nadie se salva. A mí me pareció maravilloso lo que hoy entendía y cobró vida este texto que por tantos años yo decía, Señor, pero si los que guía el Espíritu no están bajo, entonces no se obedece la ley, entonces estamos exentos de la ley. Y hoy entendía, miren, Dios cada día te muestra cosas. ¿Lo puedes entender, iglesia? ¿O solo lo recibí yo? No. Dígame, ¿quién entiende eso que acabamos de hacer? Sí o sí, para heredar el reino de los cielos, nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu de Dios, porque cuando nos salimos de esa guía, caemos a la ley y la ley nos las cobra todas juntas. Por eso la santidad es vivir dirigidos y guiados por el Espíritu. Fallas porque no estás atento a obedecer al Señor. Y fallas, tienes algún desliz, un episodio, algo que pasó de celos, de algo, que eso tiene que ir en la medida que nos acercamos a Dios. La palabra dice, haced morir las obras de la carne. Y es maravilloso. Entonces la única forma de escapar de la ley y su condenación, esa es otra forma para que lo entiendas. La única forma, ojo, de escapar de la ley y su condenación es andar en el Espíritu. ¿Ya entiendes por qué tenemos como obligación que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Si usted hoy se va con esto aprendido, es mucho lo que usted va a ahorrar y va a crecer, porque le va a desarrollar en su corazón la necesidad de estar buscando la guía de la carne, del Espíritu de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y resulta que esta mujer que estuvo en prostitución, que fue perdonada y restaurada, no fue la única en la vida, en la historia de la palabra, que fue restaurada de esta manera. Vamos a Lucas 8, a lo que pasó despuesito en el capítulo, después del último versículo 50, Lucas 8:1. Y dice, después de esto, ¿qué dice el 7:50? Vete en paz, ¿cierto? Vamos a leer lo que dijo el último del 50. Dice, tu fe te ha salvado, le dijo a la mujer, vete en paz. 8:1. Pero yo quería, Señor, ¿qué sigue? Y decía, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas. ¿Y sabes cuáles son las buenas nuevas? Que si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, la ley no te va a condenar. Ojo, ¿sí me lo entiendes? Yo no sé, pero el Señor hoy me dio una visión con esta cita que tiene que hacernos crecer, iglesia.
Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas, y esas son las buenas nuevas. No que hay, como uno antes nos enseñaban, mira, es que Dios te ama, Dios quiere darte una vida con sentido y felicidad, Él quiere que te hagas solo todo sea amor y paz. Así lo habíamos aprendido yo personalmente, hace muchos años, cuando realmente el mensaje era, mira, Dios ha venido a salvarte, quiere que te dejes guiar por su Santo Espíritu para que seas libre de condenación, porque la ley no la vas a poder cumplir. Y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios lo acompañaban los 12, siguiente, 2. Y también algunas mujeres. A veces no, es que Jesús solo andaba con hombres. No, Él andaba también con mujeres. Los que han visto series se han dado cuenta también que andaba con mujeres. Y dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de... Iglesia, ¿quieres ser sano? Arrepiéntete de tu pecado. Humíllate y póstrate y reconoce que tu pecado es tan grande como cualquier pecado. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, que tuvo también una vida en prostitución, pero se arrepintió. Y mire que no es la misma mujer, porque él le dice luego, aconteció que otras mujeres lo hicieron. A la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. ¿Y por qué salieron? Porque ella tuvo un encuentro con Jesús y reconoció su necesidad de Él. Si tú sigues creyendo, iglesia, que eres bueno, nunca vas a recibir la misericordia del Señor. Y que sepas que eres tan malo como la pecadora que se postró a los pies de Él. 3. Juana, otra de las mujeres que andaba con los 12 y con Jesús, esposa de Cusa. ¿Quién era Cusa? El administrador de Herodes. Y Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios. Ellos daban ofrenda, daban para poder sostener la obra, para poder comer, desplazarse, hablar, sostenerse. Cuando tú y yo, iglesia, somos conscientes de nuestro grave pecado, nos arrepentimos, viene la liberación y viene la sanidad. No es que yo te diga, me salgan aquí los enfermos, los ponemos aquí a reprender demonios y a vomitar y después los otros vengan a recoger todo lo que dejaron. Sin arrepentimiento no hay liberación. Sin arrepentimiento no hay sanidad. Tú mismo le has dado el derecho por tu mismo pecado a que esos animalitos vivan dentro de ti. Y terminamos con el Salmo 32 del 1 al 5. Hablando de arrepentimiento. Pon cuidado lo que dice la palabra. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan. ¿Alguien aquí que esté dichoso porque se le han perdonado sus pecados? Y porque la sangre de Jesús ha cubierto todo tu pecado. Pero tienes que seguir buscando la dirección del Espíritu para que no te salgas de la cobertura y la ley tenga que hacer lo que tiene que hacer. Esa es la verdadera gracia, andar debajo de la sombrilla de la dirección del Espíritu Santo a través de su palabra. No sé si me he hecho entender, y yo sé que el Señor está hablando a tu corazón. Y dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Ay, hola, ¿cómo estás? Por favor, me hablan, se me borraron los contactos.
¿Te ha pasado que se te borran los contactos? Delante de Dios, Él ha borrado tus pecados y te arrepentiste de verdad. Él no te juzga, no te condena, pero necesita que sigas empezando y arranques cada día a dejarte dirigir de su Santo Espíritu. A quien se le borran sus pecados, el 2. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Iglesia, si tú permaneces buscando la dirección del Espíritu, el Señor no va a tomar en cuenta tu maldad, porque ya la perdonó a través de Cristo, pero no quiere que tú te devuelvas a revolcarte nuevamente en el pantano de donde te sacó. ¿Lo recibes? Y en cuyo espíritu no hay engaño. En mi espíritu, ahí habla del espíritu humano, el que Él me dio cuando yo le dije: Señor, acepto tu perdón, perdóname, restáurame. Y Él envía su Espíritu Santo a mi vida. Y ahí no toma en cuenta su maldad. ¿Y qué? Y en cuyo espíritu no hay. Cuando yo no engaño a Dios, cuando yo no oculto mi pecado. Porque en muchas ocasiones no le damos la cara a Dios con nuestros pecados. Y pensamos que ser peleón, andar con celos, con envidia, con peleas, eso no es nada. Hoy nos dimos cuenta que sí es, ¿o no? Es. Y por eso dice: los que practican no heredarán el reino de los cielos. Entonces yo no puedo tener, si soy perdonado, no puedo tener que mi espíritu se permita, o mi alma se permita que haya engaño. Me engaño a veces a mí mismo. Trato de engañar a Dios. Y a veces no encuentras qué decirle al Señor. Lo primero que tienes que decirle: Señor, examíname, oh Dios, y mira en mí si hay camino de perversidad. Muestra mi pecado. Y ser humilde. Tenemos que ser humildes para poder reconocer cada falta que hacemos. Versículo 3. Y lo decía, no sé si David o quién escribió este salmo. Pudo haber sido David, porque Moisés también escribió algunos salmos. Pero el que haya sido de ellos, mira lo que nos dice. Y sabes, tú quieres salir de tu enfermedad. ¿Crees que Dios puede restaurar tu enfermedad? ¿Quién lo cree que Dios te puede sanar? No importa el dictamen, no importa lo que diga que los exámenes que tienes. Y él decía: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. 4. Pon mucha atención. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba. ¿Fruto de qué? De mi pecado inconfeso y de guardar silencio en mi corazón ante mi pecado. 5. Pero te confesé mi pecado, Señor. Digamos que fue David. Pero te confesé mi pecado, Señor, y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Queremos ser sanos y libres. No podemos seguir ocultando nuestro pecado y disimulando el pecado y no dándole el nombre de pecado a nuestro pecado. ¿Alguien bueno en esta sala? ¿Alguien bueno detrás de las cámaras? Ni aquí. Solo por su gracia maravillosa podemos escapar del poder de la ley que puede cobrarnos cuando no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Ponte en pie, iglesia.
Cierra tus ojos ahí donde estás. Este es un tiempo entre tú y Dios. Este es un tiempo en el que hoy reafirmamos una vez más cuál es el mensaje de salvación. Y dile: Señor, yo no quiero más. Si lo quieres decir ahí en tu corazón, porque Él escucha tu corazón o en tus palabras. Dile: Señor, hoy he entendido que yo no puedo seguirme dejando guiar por mi carne, que te necesito, Señor, que sin ti nada soy, Señor, que solo si me dejo guiar por tu Santo Espíritu escaparé del poder de la ley, porque soy impuro, soy inmundo, y solo tu gracia me puede hacer recibir tu salvación, Señor. Perdona mi negligencia. Dile: perdona mi falta de disciplina para buscar tu presencia, mi falta de interés y mi falta de tiempo en mi agenda, porque hay tiempo para todo menos para ti, Señor. Y hoy entiendo, y esa cita se ha abierto a nuestros ojos, Señor. Esa palabra que tú has mostrado en este día borra todo concepto de solo creer que porque moriste en la cruz ya todo está hecho, cuando debemos permanecer guiados por tu Espíritu para no estar bajo la ley. Pero que cuando dejo que mi carne siga guiando mi vida, la ley tomará todo su poder y su efecto para destruir mi alma y para destruir mi cuerpo. Padre, gracias, Señor, porque tú hoy nos haces más conscientes de cuál es tu gracia, Señor. Tú dices en tu palabra, mi Dios, en Hebreos 11:1, es pues la fe, y tú eres la fe, Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, y a ti te esperamos, Señor, la convicción de lo que no vemos ahora. Pero si seguimos por la dirección, buscando tu dirección, Señor, tendremos ese regalo de gloria cuando vengas en tu regreso por tu iglesia, Dios. Gracias, papá, por tu palabra, por tu presencia y porque nos enseñas a vivir como tus hijos, honrándote, andando en santidad y buscando tu presencia a cada momento, Señor. Tu palabra dice en Romanos que como adoraron a las criaturas antes que el Creador, tú los entregaste a su propia concupiscencia, y que el peor castigo para nosotros es caer en nuestras propias manos, en nuestra propia carne, Dios. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en este día maravilloso. Amén.